Me van comentando en el chat, yo puedo ver el chat. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo ideal es dividir al diente en 3/3, ¿no? Digamos que esta sea la pieza 1-1. Si nosotros vamos a reconstruir la 1-1, porque de pronto está fracturada, digamos, está fracturada aquí. Ya no existe esta partecita. No existe esta parte, está fracturada. Yo tengo que tomar el color en la 2-1, en el homólogo. Entonces, si el homólogo tiene un color adecuado, de pronto el homólogo, que es la 2-1, tiene un tratamiento de conducto y tiene discromía. Entonces, ese diente no es el indicado para tomar el color. ¿Ya? Me iría al lateral. Si fuese así el caso, me iría al lateral. Digamos que este lateral, o si no, a este lateral que estuviese por acá. Me iría y el color lo tomaría de lateral. Pero en este caso, digamos que la 2-1 tiene un color adecuado, no tiene discromía, y lo que tendríamos que realizar es dividir al diente en 3 partes: tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. El tercio cervical me va a dar el tipo de resina dentina que yo voy a utilizar. Resina dentina. El tercio medio, que es este de acá, me va a dar el tipo de resina body o cuerpo que yo voy a utilizar. Y el tercio, y el tercio incisal prácticamente, me va a dar el tipo de resina esmalte. Incluso en algunos casos puedo, en algunas zonas, indicar resina efecto que yo voy a utilizar. Entonces, la toma de color lo puedo realizar con las resinas que yo tengo en el consultorio de diferente marca también, para el resultado final. Ya, doctores, entonces, siempre el color se toma en el centro y en el centro. Si yo quiero ver translucidez de pronto en esta zona, bueno, tomo más o menos el color en esa translucidez, ¿no? En esa área. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En el tercio cervical, yo voy a elegir el tipo de color dentina que voy a necesitar para esta carilla. Entonces, imagínense que yo tengo la Filtex Z350. Seco esta área, no coloco ni ácido adhesivo, nada. De frente coloco la resina en forma de esferita, y de ahí yo la plano. Porque también hay unos que dicen, no, si lo pones en esfera, la luz se refleja de una diferente manera, como si estuviera plano, esa superficie es plana. Entonces, lo que yo hago, coloco una esfera y la aplano con una espátula. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Cero no pinta. Y lo aplano con una espátula. Un ratito, aquí se va a cortar. Entonces, lo aplano con una espátula. Digamos que sea la Filtec Z350 dentina A3 o A2 mejor. Ya, lo polimerizo. Luego coloco de pronto forma dentina A3. Lo polimerizo. Esfera, plano, polimerizo. Entonces, al final, yo observo con cuál me voy a quedar. De pronto, esa resina, bueno, no sé qué pasa con el pen.
Ok. Parece que mi pena está descargada. Está bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es verificar si la dentina forma A2, perdón, esta es dentina A2 y esta es dentina A2 también. Dentina forma A2 es similar al sustrato en el tercio cervical, o la Filtex de 350 es similar a al dentina A2 es similar al sustrato. Entonces, de pronto, esta la veo muy clara y esta sí la veo saturada como para esa área. Entonces me quedo conforme. Ujú. Igual con el tercio medio. Puedo elegir de pronto forma body A2 acá y luego elijo forma body A1, bolita en el centro, y me doy cuenta que el A1 es muy claro y que el A2 sí, entonces me quedo con el A2. Igual en el tercio cervical, en el centro, polimerizo esmalte. De pronto coloco Filtec Z350 esmalte A1 y coloco Filtec Z350 esmalte A2. Observo que el A1 es mucho más compatible al área, entonces me quedo con este de acá. Sí, entonces me quedo con este de acá. Entonces la idea es que trabajar por tercios y tomar el color con las resinas que tengamos en el consultorio en el momento. Listo, vamos a seguir con... La otra manera es a través de los colorímetros, ¿no? En este caso, se muestra aquí que se divide igual al diente por tercios. Tercio cervical me va a dar el color de dentina, pero utilizo un colorímetro. Tercio medio también, pero me da el esmalte cromático, que es el body, y el tercio incisional es esmalte acromático. Si hay resinas efecto, si hay, por ejemplo, translucidez, puedo elegir resinas efecto. Entonces, la toma de color por tercios. A ver, esta es una paciente, antes me están preguntando, me parece. Doctora, ¿usted cómo maneja los tintes y si el paciente quiere súper blancos? Mire, podrían escoger las resinas bleaching. Bleaching. Probablemente coloquen dentina 1 y un body el más claro posible, o de las bleachings. O todo bleaching. Tienen que... Una vez me pasó eso, una vez una paciente tenía muy blanco, ya había venido con unas carillas bien, bien claras, y darle ese blanco fue bien complicado. Al final me quedé creo que con Tokuyama, los bleaching, Fique, me parece sí. Si hay un grupo de Tokuyama de bleaching, me quedé con eso, ¿no? Herculay también tiene uno que es bien, bien, pero bien blanco. Muy bueno para opacador, para camuflar un sustrato oscuro. No recuerdo ahorita el código, pero también es una opción. Tenemos dentinas blancas. Forma, el PW White Dentin, PW, también es una dentina muy blanca, muy clara. Entonces, tienen que hacer la toma de color con esas resinas y observar cuál el paciente desea, ¿no? Lo otro, pues, es cerámica. Cerámica
Incluso hay pacientes que quieren la cerámica, ya quieren mucho más que el bleach, ¿no? Que el B1, mucho más blanco. Entonces ahí se puede conversar con el técnico para que le agregue pigmentos blancos y esa carilla se vea mucho más blanca, ¿no? Se vería mucho más artificial en realidad, pero hay pacientes que lo desean así. Ahí sí es una lucha con el paciente, porque con el técnico y yo no queremos hacer eso, porque es muy artificial, ¿no? Tratamos ahí al paciente de decir que no, es demasiado, pero hay pacientes pues que sí desean o se manejan en el mundo artístico y quieren unas carillas tan blancas como la de los artistas que están en ese medio, ¿no? Entonces se puede pigmentar de esa manera. Los tintes ahí no manejo mucho, más es resina, más es el tipo de resina de blanco. No he saturado una resina con tinte blanco para que sea más claro. Lo que sí he hecho es generar de pronto manchitas blancas similares al homólogo con tinte blanco para caracterizar un poquito y que haya naturalidad, ¿no? Eso sí he hecho. Ujú. A ver. Ella es una paciente de 12 años, Angie. Fue derivada de la especialidad de odontopediatría a la especialidad de odontología estética y restauradora, porque ella ya tenía ionómeros que los colocaron a los 9 años, porque ella tiene un diagnóstico de hipomineralización incisivo molar. Si se dan cuenta, en la parte posterior ya tiene coronas de acero que le han sido colocadas cuando tenía 9 años, porque las coronitas, las molares estaban destruidas. Entonces llega acá a la especialidad, en ese entonces lo trabajamos con la residente Claudia Ceballos y teníamos que cambiar sus ionómeros por resina. Ujú. Trabajamos los ionómeros por resina, miren, así llegó. Punta de canino, ionómero, se le había caído el ionómero, se le había caído el ionómero. Y realizamos una prueba de transiluminación para ver la profundidad de la lesión y si en el tercio medio marca que la lesión es muy profunda. Igual en la 2.1. Se tomó modelos de estudio, se realizó un encerado, no se hizo un diseño de sonrisa acá, era una persona muy joven, adolescente, no hay necesidad de cortar encía por arriba ni nada aunque sea necesario. Tenía un buen largo, un buen ancho y trabajamos con eso. Entonces, estos modelos de planificación me sirvieron para, también tocamos la parte de abajo, las puntas, para poder crear guías de preparación, guías para la restauración. Tomamos color, aislamos, aislamiento modificado para el sector anterior, retiramos si quedó algo de ionómero, y también retiramos gran parte de la lesión. Acuérdense que esos ionómeros estaban cayendo debido también a ese sustrato desfavorable. Luego de eso, en este caso es como si fuera una cavidad en la cara vestibular, ¿no? Esto es algo atípico. Se redondeó todo el ángulo cabo superficial, acuérdense, no puede haber ángulos agudos. Se colocó el hilo retractor, se aisló los dientes adyacentes, se colocó ácido fosfórico a nivel de esmalte porque se utilizó un adhesivo universal. Entonces no había necesidad de acondicionar la dentina. Una dentina también alterada, ¿no? 30 segundos máximos, lavamos, secamos. Pero previamente, doctores, antes de colocar el ácido fosfórico se colocó hipoclorito. Clorito sé que es el 6%, no, al 5% por 30 segundos. Lavamos, secamos, colocamos ácido fosfórico, luego colocamos adhesivo en hemos hecho una preparación, ojo, acá me faltó comentarios. Aparte de eliminar la lesión, hicimos una pequeña preparación con un ligero hombro hacia arriba para la carilla. Y acá como un bisel. Acondicionamos, adhesivo, estratificamos. En este caso, vamos a colocar
perdón. Vamos a colocar lo que hicimos. Tenemos un fondo translúcido, ¿no es cierto? Teníamos que bloquear esa translucidez con una resina opacadora. Utilizamos forma WD para poder bloquear ese sustrato oscurecido. Forma WD. Igual acá en esta zona. Una vez que bloqueamos estas áreas, colocamos dentina. Dentina 3. Dentina 3, que prácticamente va hasta la mitad del bisel, de la parte superior, un poco de cabo superficial, no tanto. Luego colocamos esmalte, perdón, body, que es esmalte cromático, en esta zona. En esta zona. Toda esta zona. Espátulas, pinceles y finalmente colocamos esmalte hacia incisal sobre todo para, por acá hasta acá llegó, para mostrar un poco de translucidez. Ya eso es lo que realizamos en cuanto a la estratificación de este caso. Luego también en la punta de los caninos reconstruimos la punta de canino con una guía de silicona, como ven acá, resina translúcida, polimerizamos. Ahí está. Luego colocamos dentina, y con una guía de silicona, con la ayuda de una sonda, se mide el espacio que queda para poder distribuir mucho mejor la cantidad. Imagínense que ya colocamos aquí dentina y queda, no sé, 2 milímetros, ¿no? Significa que hay que seguir colocando dentina. 1 milímetro más de dentina hasta la mitad del bisel y luego podemos colocar 0.5 de body y luego otro 0.5 de esmalte. Para eso son las guías de silicona, me permiten medir también el espacio que tengo para poder distribuir mejor la resina. Acá está cara palatina, dentina, ya estratificado por completo. La última capa de resina hay que colocarle glicerina para evitar una mala polimerización en esa última capa. 3 milímetros de glicerina, polimerizamos 40 segundos y retiramos la glicerina. Y ya está lista para realizar un prepulido con un caucho grueso. Moisés me pregunta, una consulta, ¿y la resina translúcida en qué caso se recomienda? Dependiendo del caso. Si la paciente tiene mucha translucidez, podemos colocar acá en el tercio incisal una resina translúcida. Generalmente son pacientes jóvenes. Pacientes ya adulto mayor, adulto, no tienen mucha translucidez, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué nos recomienda el material para evitar sensibilidades antes de las cavidades profundas? En este caso, para ver, sin compromiso. Y la verdad es, cuando es sector posterior, estamos muy cerca pulpa en la cara oclusal o a veces en las cajas proximales, hay que utilizar un material que protege ese complejo dentina-pulpa, ¿no? Clásico, ionómero, proteger siempre con ionómero y de ahí utilizar tu sistema adhesivo, de preferencia un sistema adhesivo que no implique grabar mi dentina para evitar una sensibilidad postoperatoria. Un universal con grabado selectivo y luego resina, ¿no? De esa manera. Aquí la paciente
La verdad que no tenía sensibilidad nunca presente. Utilizamos un adhesivo universal para evitar colocar ácido dentro de la dentina porque ella por sí era profunda. Entonces eso también eh, provoca que no tenga sensibilidad posterior. No se echa ácido dentina. Bueno, la tendencia es no colocar ácido fosfórico en dentina. Esa es la tendencia. Ujú. Entonces un adhesivo universal solo con ácido fosfórico en esmalte y listo. Y evitamos así esa sensibilidad. Y si son muy profundas, sobre todo en el sector posterior, yo no en el fondo de la cavidad. Carillas en caninos, lo mismo, igual acá. El pulido, igual acá, puntas de canino, se cambió ionómero por resina. El pulido, doctores, se recomienda, la literatura te dice por lo menos unas 2 semanas para realizar el pulido final. Pero mínimo ahí mínimo unos 2, 3 días. Si es una semana, mucho mejor. Si es 2 semanas, muchísimo mejor. Porque se dice que alcanza sus mejores propiedades mecánicas luego de 2 semanas, las mejores. Y a partir de 3 días ya alcanzaron buenas propiedades, pero mucho mejor si espera 2 semanas. Entonces a veces es difícil esperar tanto tiempo. Entonces lo ideal es que por lo menos 3 días o una semana. Yo envío al paciente, si dentro de 7 días viene para acá y terminó su pulido, ¿no? Su acaba de pulido porque no se puede terminar de pulir el mismo día para que tenga éxito de tratamiento. Me dice Mario, ¿qué tipo de ionómero enmarcado? Yo utilizo Vitremer. Vitremer para reconstrucción y para como protector, como base es el Vitrebond. Sí, Vitrebond. Ajá, de 3M. Es el que utilizo para protección. A ver, vamos a ver este caso. Es una resina compuesta clase 4. Clase 4 se recomienda realizar un bisel amplio. ¿Para qué? Para que se pierda esa resina con el diente de todas maneras. Ujú. La dentina tiene que ir más o menos un poco más de la mitad del bisel para que esa interfase entre diente y resina no se note. Ujú. Entonces, miren, ese es el inicio y el final. Ese es el inicio y ese es el final. ¿Qué resina se utilizó? Se probó, ahí se estaba probando, trabajamos el caso con el doctor Correa, se estaba probando las resinas universales, el A1, el A3 y el A1. Entonces, en la cara palatina utilizamos resina universal A1. Luego, en la cara proximal utilizamos resina universal A1 también. En dentina, resina universal A3 para formar los lóbulos como una dentina. Y finalmente, como última capa, resina universal A1. ¿Qué pasa? Miren, no hemos logrado el punto de contacto. Eso pasa en la maqueta. ¿Cómo logro ese punto de contacto? Agregando más resina universal A1 y con una cinta celuloide voy acomodando bien hacia el diente adyacente y con la espátula hasta lograr un punto de contacto. De esa manera se corrigió. Ese es el resultado final luego del acabado y pulido y de acercar un poco más al diente adyacente. Con respecto al protocolo de pulido, bueno, yo suelo utilizar bastante la hoja de bisturí número 12 para poder retirar excesos en la zona cervical. Luego utilizamos tiras de lija en las zonas proximales, grano grueso medio. Podemos utilizar discos abrasivos también de diferentes granos, grueso, medio, fino, extra fino. Estos son los discos Soflex de 3M, pero también existen otros discos que no tienen este arito, que vienen a ser los de Shofu. Shofu tienen el Super Snap, que me parece que se llama. No tiene este arito y permite pues evitar que se raye. A veces este aro raya la resina cuando trabajamos carillas. Cauchos de grano grueso medio fino de diferente forma. ¿Qué marca les recomiendo? Jiffy. Jiffy es una muy buena marca, dura. Luego una escobilla de carburo de silicio para el brillo y terminamos con una pasta diamantada con un disco de filtro.
El tercer caso, justo por el que me preguntaba, frente a un diente oscurecido. Tenemos un diente con discromía, miren, en blanco y negro, alto valor, bajo valor. La idea es colocar resina y convertirlo en alto valor. ¿Ya? Entonces, se utilizó resinas Filtec Universal A1 para la cara palatina y en las zonas proximales también Filtec Universal A1. ¿Ya? Luego, para poder opacar ese sustrato oscuro, yo les comenté que tenemos que usar un opacador. Los opacadores pueden ser en resina fluida, en tinte o en resina compuesta. En este caso, Filtec Universal ofrece el Pinco Paker, que es un opacador en resina, y hay que colocar una capa de una manera irregular que cubre toda el área, delgada, que no sea muy gruesa, de 0.5 milímetros de preferencia, pero que cubre toda el área opaca. Se polimeriza y una vez polimerizado recién comenzamos con la estratificación convencional, ¿no? Podemos utilizar Filtec Universal A3 como si fuera dentina y como esmalte utilizamos Filtec Universal A2. Miren este resultado final. No se ve muy bien porque aún falta el acabado de pulir, ¿no? Entonces, luego de realizar todo este protocolo de acabado y pulido, utilizando hoja de bisturí para retirar excesos, realizando el acabado, primero dando forma al diente, ubicando bien estas líneas de transición, trabajando por tercios, tercio cervical, medio incisal, viendo el largo, dando una texturización a la resina, puede ser con fresas diamantadas, grano extra fino o fino, aro rojo, o también multilaminadas de punta dorada de fisura. Me permite realizar este tipo de texturización. Luego de haber realizado la texturización, lo vamos a ver cómo rayarlo. No se preocupen, todo eso desaparece. Pasamos los cauchos, grueso, medio. En este caso eran cauchos de 3M, grueso y medio. Y luego de los cauchos pasamos escobilla de silicio. Y solo con la escobilla de silicio tuvimos un buen resultado. Acá no se lo colocó pasta con disco de filtro, pero con la escobilla de silicio ya aumentó el brillo y se ve una superficie lisa. Esta escobilla de silicio no solamente tiene óxido de aluminio, también silicio, y esto puede provocar que la resina sea mucho más brillosa y una superficie más lisa. Este es el resultado final. Ya en blanco y negro se observa que el valor aumentó muy similar a los índices adyacentes. Inicio, final. Moisés me pregunta, ¿cuándo se raya la resina? ¿Cómo lo corrijo? Ok, cuando de pronto, me imagino que te refieres en la texturización, cuando de pronto lo rayaste y rayaste mucho, ¿no? Yo te aconsejaría pasar primero cauchos para ver que ahí se marca bastante. Cuando pasas cauchos, el polvito que queda, se observa qué tan profunda es la ranura porque se llena de ese polvito. Entonces, podrías desgastar un poco esa área y de esa manera la profundidad del surco no es tan marcada. Pero si tú quieres desaparecer una raya muy profunda que has hecho, lo único que te queda no ese mismo día, en otra cita, porque en ese día ya estás cansado, reparar esa zona y agregar resina. Depende de lo que quieras corregir, ¿no? A ver, con respecto al acabado y pulido de resina compuesta en sector anterior. El mantenimiento de las resinas debe realizarse cada 8 meses. Significa que cada 8 meses se tiene que repetir todo el protocolo de pulido. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de repetir en cada cita? Ahora vamos a ver la parte del pulido. Ya, digamos que estamos en la primera cita, ya hemos terminado de colocar la última capa de resina, hemos colocado la glicerina, hemos polimerizado 40 segundos y vamos a realizar el acabado. Estamos retirando con una hoja de bisturí número 12. Van a ver los excesos que podemos observar, miren a nivel cervical.
aquí y hemos sacado el hilo retractor, porque todo el tiempo ha estado con hilo retractor. Con astringente, sin astringente, doctora, yo prefiero con astringente transparente. El Viscostat es una buena opción. Entonces retiro con las puntitas de la hoja de bisturí, voy retirando, voy retirando. Miren en el video. Y de esa manera voy a mejorar la zona cervical, ¿no? Evito que la comida se empaquete en esa área áspera, rugosa, irregular. Puedo también pasar una fisura larga de grano fino con mucho cuidado a ese nivel para eliminar algunas irregularidades. De preferencia utilicen una fisura multilaminada punta dorada para eliminar esos excesos. Compleméntelo con la hoja de bisturí número 12. Una vez que se ha eliminado todos los excesos, se va a proceder a las zonas proximales. Tenemos que pasar las lijas grueso, medio, fino, para que se pueda. Miren, ahí estamos pasando la lija gruesa para poder generar una superficie lisa en esa área también y no se retenga comida. A veces lo malo que se oscurece esas zonas. Esas áreas tienen que quedar lisas también. Luego de colocar los papeles de lija. Acá es otro aditamento que sí les recomiendo comprar, que viene a ser el microcal. Este microcal me ayuda de verdad en bastantes dificultades que tengo. A veces se une un poquito las resinas de los dientes y simplemente utilizo ese microcal que es como un serruchito y listo. Se separó. Sobre todo cuando hago varias carillas, 6 carillas al mismo tiempo. Por ahí que se une un poquito el adhesivo, soltó y ya puedo utilizar con mucho cuidado este aditamento. Entonces, con respecto al acabado, seguimos en el acabado, aún no entramos al pulido. Tenemos que fijarnos primero que el diente tenga la forma adecuada que yo quiero. Si quiero un diente cuadrado, las líneas de transición, que son las líneas rojas, tienen que ser paralelas. Si quiero un diente triangular, esas líneas de transición tienen que ser convergentes a cervical. Si quiero dientes ovoides, tienen que ser ligeramente curvas. ¿Ya? En este caso son ovoides y tengo que pronunciar y marcar bien esa línea de transición. Para eso tengo que desgastar la resina del área mesial y distal con discos abrasivos como el que están viendo. Ese disco es de la marca Shofu, no tiene el arito que les comenté. Tiene ventajas y desventajas, doctores. Shofu no tiene ese arito, no raya la resina, contrajo carillas de resina compuesta, pero el papel es muy delgado y se desgasta rápido. A diferencia del Softless, que es más grueso, sirve para más tratamientos, más citas, pero tiene cerito que puede rayar si no tenemos cuidado. Entonces aquí hay que pasar los diferentes granos, grueso, medio, fino, sobre todo grueso y medio en este caso. Perdón, a ver. Doctora, ¿podría repetir el nombre? Microcat, lo de la forma del diente. O de la forma. La forma del diente y el microcat. A ver, creo que las dos cosas me están pidiendo. Me dice, este aditamento se llama microcat. Lo vende FGM. ¿Ya? Y con respecto a la forma de los dientes, depende mucho la posición de estas aristas que vienen a ser la línea roja. Entonces, estas aristas, si están ubicadas de manera paralela, me va a dar la forma cuadrada de un diente. Si están ubicadas de manera convergente a cervical, me va a dar la forma triangular al diente. Si están ubicadas de una manera, a ver, vamos a borrar. Quiero tener una forma ovoide del diente, tengo que generar una línea de arista ligeramente así ovoide, ¿no? Así como la que estamos viendo acá, ovoide, para tener una forma ovoide del diente. Entonces, la posición de estas líneas de transición o aristas es muy importante, eso es lo que yo quiero decirles.
Entonces es muy importante cómo lo dejan al final. Entonces hay que marcar bien estas aristas con discos abrasivos, con fresas multilaminadas de forma de fisura para marcar bien. Hay que trabajar por tercios. Cuando yo uso ese disco, coloco el disco. Voy a colocar acá un tercio cervical, acá el disco. Luego tercio medio y luego tercio incisal, con diferentes posiciones. Si yo lo veo de perfil, digamos, este es el diente, el disco en tercio cervical va a estar así. El disco en tercio, perdón, estoy. El disco en tercio cervical se va a ver así. El disco en tercio medio lo tengo que posicionar así. El disco en tercio incisal lo tengo que llevar hacia palatín. O sea, para que de esta manera yo tenga un perfil convexo y no plano ni cóncavo. A eso me refiero. Ahí está, miren las fresas. También me ayuda a marcar la línea de transición multilaminadas, doradas, fisura o diamantada, grano fino como el que están observando en el video. Miren, voy marcando, voy bajando y voy marcando. También con esta fresa puedo ayudarme a marcar el perfil de emergencia. Por ahí me preguntaron, doctora, pero ¿cómo hago con el perfil de emergencia? Con esta fresa empiezo a pasarla en este perfil. Acuérdense, sin aplanar, sin perder la convergencia, sino simplemente alisando, ¿no? Una vez que ya hemos terminado la macrotexturización, que básicamente consiste en darle forma o contorno al diente, tenemos que realizar una microtexturización. En la parte interna hay que dibujar, dependiendo si es un central, un lateral o un canino, con fresas diamantadas de grano fino multilaminada estos surcos. Lo pintamos y luego con la fresa diamantada, en este caso, vamos marcando, desgastando. Esas son ese es el diseño y ahí está la fresita. Ahí está. ¿Miren? Voy marcando así incisal más y de cervical mucho menos, lo profundizo menos. Me da súper. Acá también. Ahí también. Y líneas horizontales. Líneas horizontales. Los periquematíes, que son las líneas horizontales, también hay que marcarlas. Miren, solo con la punta. Una vez que ya hice todas esas marcaciones, comienzo a utilizar los cauchos. Cauchos de la Jiffy, grano grueso. Luego utilizamos los cauchos de grano medio, que son los amarillos. Luego utilizamos el de grano fino y con eso terminamos. Se ve algo de brillo si se acerca un poco a la pantalla. Se ve algo de brillo. Luego de eso seguiría las escobillas de silicio. Estas de acá pueden ser planas o pueden ser en puntita. Conviene las planas. En ese caso usamos la de puntita porque no encontramos la plana en ese momento que hicimos el video. Pero ya con la escobilla el brillo va aumentando. Quedó bien. Luego colocamos una pasta, digamos, de FGM con este disco de filtro.
Ahí está, llevamos la pasta y lo pasamos por toda la cara vestibular. Frotamos. Y quedó. Miren ahora, el resultado final, bastante brillo, ¿no? Entonces parecen aparentemente unas cerámicas en el momento. El problema es en el tiempo. En el tiempo eso se va opacando, puede cambiar de color. Hay que darle mantenimiento a esas carillas siempre. Ujú. Listo, doctores. Creo que acabamos acá. Sí. A ver, una consulta me dice, ¿con qué utiliza la pasta y qué disco? A ver, la pasta lo llevé con un disco de fieltro de FGM. Ahorita vamos a buscar acá para que puedan. Ese, voy a compartir pantalla. Este de acá, doctores. Diamond Flex. ¿Ya? Este Diamond Flex tiene discos de diferentes tamaños. Ujú. Son discos flexibles, miren. Y tiene un mandril, si se dan cuenta. Este mandril que ven acá actúa como es como que el soporte. Y estos discos tienen como un chupón. Esto va aquí. Y de esa manera lo utilizamos. Viene grande, mediano, muy pequeño, dependiendo de la zona que yo voy a utilizar, ¿no? Se llama Diamond Flex. Ujú. Ahora, hay otro que se llama, que tiene la pasta y que tiene sus discos flexibles. Grant, creo que es Grant, algo de Grant. Materials. Acá está. Este kit me parece mucho mejor. Si pueden, cómprenlo. Hay acá porque mis alumnitos de pregrado lo han llevado. Así que lo están vendiendo acá. Tiene la pasta diamantada y tiene ahí los discos de filtro. Miren estos discos, ¿no? Pequeño, mediano, grande, y tiene la pasta diamantada. O sea, es un kit completo. Ujú. Ese está mucho mejor. Ya de esa manera yo llevo esta pasta con esos discos. Eso creo que fue la pregunta, doctores. A ver, todas las formas de... Sí, creo que esa fue la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Cualquier cosa, algún caso que tuvieran, de pronto dientes discrómicos, que casi siempre me preguntan de eso, o qué tipo de resina utilizar. Me envían una foto bien tomada, o sea, que sea el color de la foto del diente, o sea, el color del diente que aparece aquí se iguala al color real del paciente, ¿no? Para yo poder más o menos indicarle qué tipo de resinas podrían utilizar, ¿no? O comprar. Ujú. Y si es un discrómico, también una buena foto para más o menos darle qué tipo de resinas pueden utilizar para camuflar. Ya, doctores, por acá les dejo el Instagram, me agregan los que aún no me han agregado para estar ahí en contacto. Listo, doctores. Como no veo más preguntas, nos vemos la siguiente semana ya para hablar de carillas de cerámica. Ya, doctores, que es interesante, la verdad que sí. Y creo que eso sería todo. Listo, doctores, que tengan una buena noche, descansen, hasta la próxima semana. Cuídense, gracias a ustedes por estar ahí hasta esta hora, 11 de la noche. Nos vemos, cuídense.